8 de la mañana con 12 minutos y está con nosotros Margarita Guerrero. Ella es asambleísta alterna por Europa, Asia y Oceanía. ¿Cómo está, Margarita? Buenos días. Primero quisiera preguntarle desde dónde nos está atendiendo. Bienvenida. Muy buenos días, aquí ya tardes. Yo les escucho desde Madrid, España. Así es que, bueno, en primer lugar, además, permíteme que salude a los quiteños y a las quiteñas en sus 488 años de fundación, en el aniversario. Así es que un saludo cariñoso para ellos, para los que están en Quito, pero también para los quiteños y quiteñas que están en cualquier parte del mundo. Buenísimo, Margarita. Gracias por atender esta entrevista que era necesaria. La habíamos postergado para estos días por cuestiones obviamente de agenda, pero que queríamos abordar este tema junto a usted por los anuncios que se habían ido generando durante la semana anterior, ¿no? El gobierno ha anunciado a través de sus redes sociales y sus medios de comunicación de que vamos por buen camino, decía el canciller Juan Carlos Holguín la semana pasada. Esta mañana el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea ha votado a favor de la exención del visado Schengen para Ecuador. Excelente trabajo de nuestras misiones en Europa, especialmente de Bruselas, Madrid y el equipo de Cancillería. Ahora la enmienda pasa al Pleno del Parlamento. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar y cuál es el procedimiento además para que esto que el gobierno ya lo ha anunciado como un gran logro se vuelva realidad? Y además, ¿cuánto tiempo ha tomado desde, digamos, mirando hacia atrás, ¿no? Mirando hacia atrás, porque este es un proceso larguísimo. Eso es, yo quería justo hacer hincapié en eso, en que primero agradecer el espacio porque creo que hay que dar certezas y claridad sobre el proceso, entre otras cuestiones porque también hay mucha expectativa en relación a la eliminación de la visa Schengen. Lo que ocurre es que este proceso no es inmediato y como bien dices, se viene tramitando desde hace mucho tiempo. Ya en el 2014, cuando el presidente en ese momento, Rafael Correa, visitó España, solicitó en ese momento el presidente de ese país, que era Mariano Rajoy, que eleve a la Unión Europea, porque recordemos que esto no es competencia del Estado ecuatoriano. Esto es una competencia de la Unión Europea, que es quien hace todo este trámite que ahora lo analizaremos y que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto ya empezó hace bastante y luego no es Ujú, ni siquiera inmediato en cuanto a la tramitación. ¿A ujú, qué me refiero? A que hay que cumplir una serie de requisitos. En su momento ya se hablaba del pasaporte biométrico, pero hay otros muchos requisitos. De hecho, lo que ocurrió la semana pasada, que es una buena noticia, de hecho les recomiendo que lean a Fernando Yepes Lasso, que ujú. es una persona con experiencia acreditada en el sector, y él nos decía que efectivamente es una buena noticia, porque así lo es, pero no es ni mucho menos el final del proceso. Recordemos que lo que ha pasado es que la comisión, en este caso del IBE, ha dado, Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea, como se conoce, ha dado el visto bueno para que inicie su tramitación. Esto significa que ahora esa votación debe ser ratificada por el Pleno del Parlamento Europeo. Y a partir de ahí Ujú. tiene que haber una negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. A partir de ese momento, ya cuando estos trámites hayan pasado, hay que plantear un acuerdo bilateral entre el Estado ecuatoriano y la Unión Europea. Y este también obviamente va a requerir de un tiempo, pero además plantea una serie de requisitos. De hecho, en el documento que se aprobó la semana pasada, ya se hace mención a la preocupación en relación a los derechos humanos, en este caso a la vulneración de derechos humanos en las cárceles, ¿no? Por ejemplo, o la situación de la violencia de género. Son algunos de los aspectos que preocupan en este proceso y que efectivamente van a condicionar que se pueda agilizar o no este proceso y que estén como requisito para que finalmente sea eliminado el visado. Y quiero Ujú. dejar claro todo este proceso porque como te darás cuenta es bastante largo porque Así es. incluye muchas instituciones y es importante que esto la ciudadanía lo tenga muy claro. Margarita, ahí también creo que cabe la pregunta de por qué Ecuador se ha quedado rezagado. O sea, ya ha habido países de la región a los que la Comunidad Europea, digamos, le ha dado la facilidad de contar con la extensión del visado, pero Ecuador se ha ido quedando rezagado. ¿A qué se debe eso? No sé si usted nos puede ir aclarando aquello.
Bueno, básicamente estas cuestiones son complejas. De hecho, no solo Ecuador es el que entra en este PAC, hay otros países que entran en el PAC para la eliminación del visado, pero entre otras cosas tienen que ver también con la política, la propia política de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que en este caso Colombia y Perú, que ya tienen la sanción del visado, tienen acuerdos comerciales muy potentes con la Unión Europea, ¿no? En todo caso, como digo, es una preocupación que viene desde hace bastante tiempo y que se viene trabajando. Lo que ocurre es que al final también depende mucho de la correlación de fuerzas que existan en las instituciones en ese momento. Ujú. Por eso es cierto que ya hemos llegado a un punto en el que efectivamente la fase del proceso está avanzada para poder hablar del siguiente paso. Pero como digo, Ujú. los esfuerzos que habrá que hacer a partir de ahora dependen también de cumplir con los requisitos que nos digan. Lo que mencionaba antes de las cárceles no es, por ejemplo, baladí. Hay una preocupación en torno a esta cuestión porque es conocido a nivel mundial que se producen cíclicamente crisis donde perdemos vidas humanas y efectivamente son cuestiones que se ponen sobre la mesa para para agilizar este proceso de tramitación. No obstante, creo que también hay que poner en valor que en los últimos meses se ha configurado también el grupo parlamentario de amistad entre asambleístas ecuatorianos y de la Unión Europea y eurodiputados de la Unión Europea, que si bien es un espacio, como digo, de fraternidad y de cercanía, lo que nos permite también es que este tipo de cuestiones, en este caso el grupo interparlamentario de amistad entre la Unión Europea y Ecuador es presidido además por mi compañero asambleísta Gustavo Mateus. Este tipo de espacios sirven para poder abordar problemas políticas que preocupen, en este caso, a los ecuatorianos y a los parlamentarios europeos. Entonces, este tipo de mecanismos también nos va a permitir para poder agilizar un seguimiento a este tipo de trámites y que pueda canalizarse mejor la voluntad de resolver de forma exitosa la eliminación del visado Schengen. Margarita, usted la semana anterior compartió también un hilo muy interesante en Twitter y usted alertaba ahí de dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención y sobre las cuales quiero también una respuesta suya, em, porque la alerta que usted plantea ahí me parece que es súper coyuntural. Hace algunos días, y abordamos ese tema acá con Zach Ramírez, que es un académico que está permanentemente estudiando sobre los flujos migratorios, Isaacs nos advertía de que ya Ecuador llegó al número de 100.000 connacionales que han decidido abandonar el país por la situación económica, por la búsqueda de nuevas oportunidades, mejores oportunidades u oportunidades fuera del país o por la inseguridad. O sea, digamos, estamos viendo también una ola migratoria distinta a la del 99 y 2000, que no solo es que las familias se partían porque papá o mamá se iban para tratar de enviar remesas, sino que ahora las familias completas, ¿no? El combo completo se van porque simplemente Ecuador ya es invivible, porque sales a trabajar y te matan en la casa, o vas al cajero automático y te matan sacando dinero del cajero. Entonces, nos decía 100.000 ecuatorianos se han ido del país. Y usted en el Twitter nos decía que es absolutamente desolador que se aprovechen de la desesperación de la gente por salir del país. Este tema en particular, viendo cómo los ecuatorianos están tratando de vivir hacia el norte y que ahora con la extensión de la visa Schengen busquen a Europa como otra oportunidad, puede convertirse en un problema o en una ventaja a la hora de que se dé lugar a esta decisión de la Comunidad Europea. Y por otro lado, Margarita, algo que usted también señalaba, el gobierno ha vendido esto, digamos, puede ser una nueva venta de humo, muy cerca a un proceso de elecciones, ¿no? Como una oferta que está cumpliendo como parte de la campaña esta para ganar el sí de la consulta o para ganar las seccionales del 2023. Sobre esos dos temas quisiera una reflexión suya. Realmente lo que yo exponía porque no es casual, también lo hizo Lenín Moreno.
cada que se acerca a un proceso electoral, sobre todo cuando se trata de gobiernos que tienen una popularidad tan baja, fruto de una gestión negligente incluso, en la que, como bien comentas, hay una superposición de crisis que efectivamente empuja a los ecuatorianos y a las ecuatorianas a rutas migratorias en las que se juegan la vida, porque recordemos que en la ruta migratoria a Estados Unidos se han perdido ya muchas vidas y hay cientos de miles de niños y niñas solos, sin ningún tipo de protección, a las que el Estado les está fallando. Entonces, en este contexto, evidentemente, este tipo de anuncios lo que busca es, porque además hice un seguimiento del tratamiento de la noticia y con pocas honrosas excepciones como la de ustedes, que trataban la noticia con su contexto, por lo general lo vendían como un hito conseguido por el gobierno actual de Lasso, y eso evidentemente es jugar con el dolor y con la desesperación de las familias que buscan tener una alternativa para salir del país, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa esto porque, mira, yo he tenido ya dos casos familiares que han emprendido la ruta migratoria a Estados Unidos, porque evidentemente, como bien dices, es que ellos son jóvenes, no encuentran trabajo, no tienen expectativas de futuro y emprendieron el proceso migratorio. Como ellos, otros muchísimos ecuatorianos están haciendo lo mismo. Entonces, efectivamente, este tipo de noticias busca canalizar, digamos que ese descontento, por lo menos capitalizarlo políticamente, y esto a nosotros nos parece una cuestión muy dolorosa porque hay que ser extremadamente serios, y por eso yo agradecía este espacio para poder hablar de que efectivamente es una buena noticia dentro de un largo proceso y que cuando se culmine ese proceso aún habrá que hacer una serie de trámites y que no será inmediato. Es decir, no podemos basar las esperanzas de los ecuatorianos y ecuatorianas en la eliminación del visado Schengen, porque además significaría que estamos esperando que nos abran la puerta para poder salir corriendo del país. La tarea del gobierno de Lasso es, y de todo su ejecutivo y también de los que están en los consulados ecuatorianos, es que pongan los medios, que pongan los recursos necesarios para poder convertir al país en un país de oportunidades y que la gente no nos veamos obligados a migrar como ya pasó. O sea, mi mamá salió en el feriado bancario y Ujú. se partieron las familias y luego nos tuvieron que traer a nosotros cuando éramos pequeños. Eso está volviendo a pasar. Ese país del pasado, con las oleadas migratorias tan dolorosas, vuelve nuevamente. Frente a eso, lo que hay que hacer es dar respuestas políticas, hay que Ujú. generar empleo, hay que generar oportunidades, hay que fortalecer los servicios públicos para que sean garantes de que si una persona se enferma no tenga que jugarse la vida, no pierda la vida, como está pasando en este momento, y que por supuesto vuelva el país donde podía la gente estudiar aunque no tuviese dinero. Yo fui la primera generación de mi familia que fue a la universidad, lo hice migrando fuera, obviamente, Ujú. y porque había un Estado que nos daba becas para poder estudiar. Eso necesitamos recuperarlo para el país, para que la gente no se vea abocada a un proceso migratorio tan doloroso que es la respuesta de un Estado fallido prácticamente. El Estado está fallando a toda esa población que se ve obligada a migrar jugándose la vida, y por tanto es una obligación ética, moral, pero también constitucional generar oportunidades para evitar una migración tan dolorosa. Ahora, a mí hay algo que me genera un enorme ruido, Margarita, en este caso, y es, digamos, el doble rasero con el que tratamos determinados temas cuando tiene que ver con migración o movilidad humana. Y es que estas mismas fuerzas políticas que hoy están aplaudiendo y empujando que se genere esta posibilidad de que los ecuatorianos puedan viajar a Europa sin necesidad del visado, son los que están desde hace algún tiempo tratando de imponer acá políticas migratorias más rígidas después de, por ejemplo, lo que hemos vivido con los hermanos venezolanos. Entonces, hay quienes atan, por ejemplo, los temas de la inseguridad con la presencia de migrantes en Ecuador. Pasaba antes con los hermanos colombianos cuando fueron desplazados por la guerra interna que vivía Colombia, y hoy pasa, por ejemplo, con los hermanos venezolanos. Entonces, ahí hay una contradicción súper fuerte, ¿no? Desde el punto de vista del migrante, y usted es representante justamente de ese sector de la población, ¿cómo se lee aquello? Desde lo Bueno, mira, político y desde también desde lo comunicacional, ¿no? Porque hay medios de comunicación que también sostienen esa tesis.
Realmente las políticas racistas y xenofóbicas están presentes en ambos lados en este caso del charco, ¿no? Aquí también ocurre, en España, por ejemplo, pues hay un racismo muy fuerte con las poblaciones que vienen sobre todo de África subsahariana, pero también de otros lugares del mundo, incluyendo Latinoamérica, por supuesto. Y esto también pasa en Ecuador, ¿no? Se replican esos esquemas racistas donde se deshumaniza a los migrantes, que se los trata únicamente como mano de obra barata, pero atendamos a otra cuestión, no solo tiene que ver con el racismo estructural, también tiene que ver con una cuestión de clase, porque el que molesta es el migrante pobre, no molesta el que viene con mucho dinero, ellos tienen pase VIP, ellos no necesitan un pasaporte. A ellos, por ejemplo, cuando llegan aquí en España y tienes más de medio millón de euros, les dan la doble nacionalidad de forma inmediata. Por tanto, ¿de qué se trata? Se trata de que además del racismo se cruza el clasismo. Ujú. El sistema capitalista necesita mover flujos humanos muy grandes de personas para abaratar costes, para que sean mano de obra barata. Esa gente, esos sacrificios se hacen a costa de sus derechos, obviamente, laborales. Y por tanto, nosotros no podemos caer en ninguno de los dos sitios, ni cuando somos migrantes fuera de Ecuador, ni cuando recibimos a los migrantes en Ecuador, en ninguna cuestión racista ni xenofóbica. Y hay que ser tajantes, es una cuestión de derechos humanos. Nosotros defendemos el derecho a la movilidad humana. Eso significa que una persona pueda migrar donde quiera, siempre que sea una opción, por supuesto, y garantizar sus derechos de ciudadanía plena. Eso significa que hay otra cuestión que combatir también, como decías, a nivel de discurso público, ¿no? Mediático, y es esta Ajá. asimilación, ¿no? De la inseguridad con la pobreza, cuando realmente es una cuestión puramente aporofóbica, eso es un miedo, eso es un odio al pobre, que básicamente la traducción política de este tipo de análisis es que entonces demos armas a todo el mundo y que la seguridad la gestionen ellos. La mayor política de seguridad humana es aquella que genera oportunidades, que genera empleo, que genera certezas para la población y que no la empuja a una persona a tener que delinquir para poder sobrevivir. Ujú. Entonces, esa es la fortaleza de un Estado y por tanto la ausencia de este tipo de políticas genera inseguridad. No es lo que estamos viendo en Ecuador. En Ecuador se está viendo un descontrol, un Estado fallido. No existe un Estado que se haga cargo de generar Ujú. seguridad humana para la población, de generar certezas, de generar oportunidades. Ujú. Y por supuesto, mira, la migración ha existido siempre y va a existir siempre. Así es. Porque al final nos hemos movido a lo largo de toda la historia buscando mejores oportunidades. Es normal. Por tanto, lo que tenemos que hacer es encuadrar en un marco de derechos humanos el tema de las migraciones. Para finalizar, Margarita, yo quería plantearle una inquietud con respecto de, a ver, el gobierno dice, esto lo hemos hecho nosotros y no sé qué, y lo está vendiendo como cortina de humo de cara a elecciones, ¿no es cierto? Usted nos ha dicho, a ver, no, esto es producto de un trabajo que se viene haciendo en política internacional desde hace muchísimo tiempo atrás, desde hace dos gobiernos atrás, em, y yo le pregunto ahora a usted en su condición de migrante, ¿qué tanto está haciendo el actual gobierno por los ecuatorianos residentes en España y en Europa, por ejemplo? Los consulados, las embajadas fuera del territorio patrio. ¿Están trabajando? ¿Les están ayudando? ¿O pasa como ocurre acá? Que usted cuando quiere renovar su pasaporte le dan una cita para después de 2, 3 y hasta 4 meses. ¿Qué es lo que está pasando con los migrantes y la atención que reciben en el exterior? Efectivamente, lo que pasa en Ecuador ocurre fuera, ¿no? Hay una dejación absoluta de funciones en relación a los servicios consulares. Y mira, esto es una cuestión incluso de justicia en términos económicos, además de obviamente que son nuestros derechos constitucionales. Pero es que los ecuatorianos siguen batiendo récords de remesas constantemente, incluso en periodos de crisis o pandemia como ocurrió. ¿Y qué es lo que el Estado les devuelve? El Estado, lo que ocurre, el Estado ecuatoriano lo que está haciendo de Guillermo Lasso es precarizar los servicios consulares, desmantelar los servicios que eran hito a nivel mundial de la protección de los ecuatorianos, por ejemplo. El servicio de ayuda jurídica a personas afectadas por las hipotecas en España, ese servicio fue desmantelado por Moreno y después liquidado por el gobierno de Lasso. A esto hay que añadir las largas tiempos de atención, en este caso para los migrantes. Mira, yo tenía que renovarme el pasaporte. Pedí cita a finales de mayo. El pasaporte nuevo, renovado, me lo dieron en septiembre.
Todo ese tiempo, imagínate para una persona que necesite hacer el trámite con urgencia. Está ocurriendo la precarización de servicios consulares. Además que hay algunos que obviamente esto tiene que ver con el adelgazamiento famoso del Estado Así es. obeso que vinieron a llamar para poder quitar Austericidio personal. les llamo yo. El austericidio, efectivamente, pero ellos lo califican así, ¿no? De estado obeso cuando es un recorte de nuestros derechos, ¿no? Ujú. Esto es lo que está ocurriendo. Mira, el otro día revisábamos política migratoria que sí se hizo a favor de los migrantes. Estos sí Ujú. son hitos de relaciones bilaterales exitosas. En este caso, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana la que implementó el Convenio Hispano-Ecuatoriano de la Seguridad Social entre Ecuador y España, que lo que hace es que sumes los años de cotización Así en es. Ecuador, que sumes los años cotizados en España y entonces puedas optar a tener una pensión de jubilación un poquito mejor, una jubilación digna. Este Ujú. tipo de política migratoria gana derechos y por tanto beneficia a muchísima cantidad de migrantes. Pero lo que está ocurriendo a día de hoy no es eso. Si te das cuenta, están más preocupados de buscar un buen titular que les lave la cara antes que hacer política en favor de los migrantes. Nosotras lo que queremos es que vuelvan los servicios consulares de calidad y de calidez. Por ejemplo, ahora mira, estamos en un contexto casi electoral, vienen elecciones en febrero. Aquí en Europa la gente no sabe qué Ujú. es lo que se va a votar. No tiene ni siquiera Ujú. presente que hay próximamente un proceso electoral. Esa deficiencia del Estado, porque al final son vulneración de nuestros derechos políticos de Ujú. participación, la tienen que asumir las organizaciones políticas, sociales, de forma militante, cuando eso debería hacerlo el Estado. El Estado, evidentemente, no está preocupado por garantizar nuestros derechos. Al contrario, está empeñado en lavar la imagen de una pésima gestión. Muy bien, le quiero agradecer muchísimo a Margarita Guerrero por haber aceptado esta invitación. Ha aclarado mucho dudas que había con respecto de este anuncio que hicieran las autoridades nacionales durante la semana anterior de que el retiro del visado Schengen para poder viajar a Europa iba a ser una cosa casi que inmediata y un logro del gobierno actual. Por acá tengo un mensaje y lo quiero compartir con Margarita antes de despedirnos ya. Nos describe Rogerio desde los Estados Unidos y me dice, fíjense, buenos días, saludos cordiales, una opinión sobre los pasaportes aquí en los Estados Unidos. Hay que esperar lo mínimo hasta 4 o 5 meses para poder renovar porque no nos quieren dar citas, cuando llaman no contestan y es un problema muy grave. Eso nos dice Rogerio desde los Estados Unidos, algo que venía también en sintonía con lo que nos decía ahora últimamente Margarita de lo que está haciendo el Servicio Exterior del Ecuador para los migrantes que viven, digamos, fuera del país. Gracias Margarita, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición.